En primer lugar, como todos los años, os recuerdo, es fundamental tener escobas, ¿vale? Las escobas no se cogen en la plaza, las escobas se cogen en el campo, ¿vale? Vosotros que sois pequeños, vuestros padres os tienen que llevar al campo a coger las escobas, ¿vale? Las escobas se cogen verdes, se cogen un par de meses antes para que puedan estar secas, ¿vale? Y ahora ya, después de que tengamos las escobas recogidas, pues vamos a elaborar el escobón, ¿vale? Si no tuviéramos escobón, esta fiesta sería imposible. Así que vamos a empezar, ¿vale? Esto se llama pita. Es un material natural. No puede ser de plástico, porque el plástico se deshace y caen gotas y el plástico hace que te caiga en el cuerpo y te puedes quemar, ¿vale? Incluso en la ropa el plástico seguiría ardiendo y te quemaría, ¿vale? Esta cuerda se deshace con el fuego y es natural como la escoba, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos un nudito en la punta, hacemos la lazada como todos los años así, ¿vale? Le pasáis por aquí, ¿vale? Ya apretáis, ¿vale? Ya tenemos la lazada hecha y ahora nos vamos a la escobera. ¿Vale? Ya sabéis que cuanto más se apriete mejor, ¿vale? Lo tenemos que hacer así. Ahora, una vez que la tengamos pasada por la lazada, ¿vale? Le hacemos una roseta, la pasamos por debajo y apretamos, ¿vale? Ahora nos venimos a la parte trasera, ¿vale? Para agrupar más las escobas. Hacemos la misma operación, ¿vale? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enlarzan unas con otras? Yo creo que estáis prestando poca atención este año, ¿eh? A ver, este año voy a poner exámenes, que me traiga el escudo de mucho, le voy a regalar para hacer otro, ¿vale? Si no... Bueno, venga, pues ahora en orden de número vais pasando por ahí y les voy a regalar hacer las escuelas, ¿vale?